ustedes, pero yo tengo hambre. Entonces, entre rápido acabemos, pues más rápido fuga a comer. ¿Cómo van con sus proyectos? Que por ahí me quedan pendientes varias personas de mandar sus tareas, de mandar su adelanto, de mandar su Oiga, profe, práctica. ¿Qué ¿no pasó? le tenía que mandar adelanto? ¿Qué? ¿Le tenemos que mandar adelanto o ya con todo lo que le enseñamos? O sea, no, igual mándalo. O sea, está bien, ya sé que ustedes están trabajando, pero es para tener la documentación. Evidencia. Exacto. Oiga, profe, los que fuimos el miércoles pasado al laboratorio tenemos para entregar la práctica hasta este domingo, ¿verdad? Así es. Arre, arre, pues. Gracias. Va, va. ¿Y los demás cómo van con su proyectito? A ver, platiquen, saquen dudas, es momento. No, nadie tiene preguntas con el proyecto. Ya todos lo tienen terminado. Ya hicieron una simulación exitosa. Ya están trabajando sobre su PCB. No, profe, ¿Qué pasó? para la PCB es cierto que se tienen que hacer los caminos como en 45 grados. Sí, ángulo de 90 grados siempre capta interferencia electromagnética. Entonces siempre debe de trabajarse en 45, sobre todo cuando maneja su PAM. No, no, no. Sí. Ángulos de 90 grados trabajan como las antenas. Los módulos Wi-Fi o Bluetooth, así, son ángulos de 90 grados. Entonces, pues todo eso es el ruido que captarías. A ver, entonces, preguntas. Pregunta. ¿Y las preguntas? ¿No? ¿En serio nadie tiene dudas con su proyecto? No, profe, vámonos. Entonces, si se los pido ahorita, ya me lo entregan en corto. Completamente funcional. Se juega. A ver si es cierto. Ah, pues usted ya lo tiene adelantado. Chido. Like por ustedes. A ver, Miguel, Sam, dudas con su proyecto. ¿En serio no? Nada. Sin dudas. Híjole, les voy a jalar las orejas. A todos por parejo. También a ustedes dos, ¿eh? No, no, no. No importa que ya estén adelantados. Todos por parejo. Pues si no hay dudas, vamos haciendo la clase de hoy, ¿o qué? ¿El que cayó otorga? A ver, por acá llegó un mensaje.
pasó, Gil? ¿Por qué la carita triste? Pues no sé. ¿Qué preguntarías? ¿De qué tienes duda? Darse de baja. No, no. No, menos ahorita, una semana. Eso hubiera sido al inicio del semestre. No se pasen de lanza. ¿Cómo? A darse de baja una semanita. Sugiero preguntas. Ah, caray. Pero pues yo no tengo dudas. Ese es el problema. Nunca es tarde. No habrá reinscripción. Mira, eso es más coherente. Darse de baja por 3 estos vatos. Ya, basta. Basta, por favor, basta. Entonces, todo tranquilo, todo a gusto. Al 100. Andando antojando. Bueno, si no tienen dudas, ¿me podrían confirmar cuando vean pantalla, por favor? Bien, ya se ve, gracias, gracias. Entonces, ¿qué fue lo último que vimos, oigan? ¿Sobre qué fue lo último que estuvimos analizando? ¿Quién recuerda qué fue lo último que vimos? A ver, Richie, ¿qué fue lo último que vimos? Y visto. NASA, ¿qué fue lo último que vimos? Deje, reviso mi libreta, profe. A ver, checa. Ey, el cepo no se ha conectado. Como que me dan ganas de preguntarle al cepo. Díganle que se una para preguntarle. Mire, profe, pues como nos dio un problemilla, ¿qué fue? ¿El miércoles? Así No. es. No, el miércoles no, profe, porque pues fueron a práctica. El jueves. No me acuerdo, es que fue un problemilla y luego un día libre. Ajá, problemita. Lo último que vimos fue un problemita. ¿Ese problemita sobre qué fue? De cómo convertir delta estrella, no sé, eran varios ejercicios de delta estrella y estrella delta de 3 hilos con ciertas, ¿qué serían? Ciertos cálculos que no sé cómo mencionarlos. ¿Y cuál era el objetivo de ese ejercicio? ¿Qué tenías que hacer? El objetivo de ese ejercicio, a ver, era Era calcular qué determinar cosa. la corriente del fasor. La corriente de fasor en la carga conectada a delta, ¿verdad? ¿A qué se refiere Sí. con carga de fasor? ¿Cuál es la corriente de fasor en la carga conectada a delta? Entonces, ¿en quién teníamos que calcular la corriente? ZL, ¿no? Teníamos que calcular la corriente ZL. que pasaba por las cargas en el arreglo delta, ¿verdad? A eso se refiere con corriente de fasor conectada con la carga en delta. Pues vamos a partir el día de hoy sobre ese mismo ejercicio que les había dejado de tarea. Bueno, de clase. Bueno, de práctica. A ver, NASA, ¿me ayudarías con los datos del ejercicio?
Teníamos para empezar que era un circuito de qué tipo. ¿Cuál era Era la un configuración? circuito trifásico, ¿no? ¿Trifásico de qué tipo? En configuración estrella delta. Configuración estrella delta. Entonces aquí dibujamos nuestra configuración de estrella. Y después de aquí, ¿qué pasaba? Déjeme ver. Duda dudosa. ¿Nuestro cable de transmisión tenía alguna impedancia? Que no tenemos que colocar los ZL. Que sería la impedancia de línea, ¿verdad? Sí. Entonces, en teoría, aquí tendría una respectiva impedancia y respectiva impedancia. Todos con ZL, la impedancia de línea. Y después, ¿a dónde iba? A un arreglo en Delta. delta, ¿verdad? Siguiente duda. ¿Era una carga balanceada? El ejercicio marcaba una carga balanceada, ya no sé. A ver. Dice que la delta estaba balanceada. Entonces es una carga balanceada, ¿verdad? Pues así tendríamos nuestro pequeño circuitito, ¿cierto? Ahí más o menos, medio cucho, pero a gran rasgo. ¿Cuánto valía nuestra respectiva fuente? Ay, qué tonto, aquí los puse al revés. ¿Cuánto valía nuestra respectiva fuente? ¿Cuál era el voltaje? Se refiere a los BA, BB y BC. Pues BA valía 110, ángulo de 0. Si estamos así recreando el ejercicio, creo Sí, que sí. estamos... No, estamos recreándolo. Ok. BB vale 110, ángulo de menos 120. Y BC vale 110, ángulo de 120. 110, ángulo de 120. Muy bien. ¿Cuánto valía la impedancia en línea? Se refiere a los ZD, ZC y... A ZL. ZD, ¿no? La impedancia en ZL. línea, ZL. 10 más 25J. 10 más 25J. ¿Y cuánto vale la carga balanceada en delta? 150 más 270J. 150 más 270J. Ah, sí, ¿verdad? ¿Hay algún otro dato de interés? Pues no, ¿verdad? Ya con eso tenemos toda nuestra respectiva información. Ok, vamos a resolverlo para ver el resultado. Vamos a calcular la corriente de fasor que pasa por la carga en delta. Para hacer esto, ¿qué es lo primero que debemos de considerar? A ver, ¿quién se acuerda qué es lo primero a considerar para este arreglo? Nosotros podemos hacer un análisis directamente en un arreglo estrella delta. A ver, Gil, contéstame. ¿Podemos hacer un análisis directo estrella delta?
se me hace que la Gil ya se fue a dar de baja. Chales. A ver, Miguel. Contesta. ¿Hacemos un análisis directamente de estrella a delta? Sinceramente no recuerdo muy bien, profe, pero ¿no sería necesario pasar de delta a delta? ¿De delta a delta? O sea, sí, hacer como una como un trampolín y ahora sí, pues ya hacer el respectivo análisis. Entonces, ¿pasamos delta a delta? ¿O cómo? O más bien a estrella, ¿no? Lo dejamos todo. Correcto. Para nosotros empezar a hacer el análisis, recordemos que tenemos que pasar a un circuito equivalente de delta a estrella. Bien. Aunque no te acuerdes, lo que necesitan hacer es aplicar su lógica. Eso es lo importante. Entonces, ¿cómo pasamos este arreglo a un arreglo equivalente en estrella? Pues simplemente hacemos ¿qué cosa? La impedancia en delta es una impedancia general, ¿verdad? ¿Cómo sería su equivalente en estrella? ¿Se acuerdan de esa formulita? Yo la tengo, profe. Era Z estrella es igual a Z delta entre 3. Z estrella es igual a Z delta entre 3, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto va a valer nuestro Z en estrella? ¿Cuánto vale nuestra impedancia en estrella? Bueno, aquí este sería A, este es B y este es C. Para ya no poner todo el punto, ¿verdad? Este sería A, este es B y este es C. Para ya no copiar todo el circuito. Ok, entonces ¿cuánto vale la impedancia en estrella? Sería 150 más 270J sobre 3, que es igual a 50 más 90J, ¿verdad? Cada una de tus respectivas impedancias en su equivalente en estrella vale 50 más 90J. Para nosotros calcular la corriente de fase que pasa por cada una de nuestras impedancias en estrella, tendríamos que calcular el voltaje de A al neutro, de B al neutro, de C al neutro y empezar a hacer nuestros arreglos, ¿verdad? Para obtener esos voltajes necesitamos también conocer las corrientes. ¿Cómo conocemos la corriente que va de la fuente A la impedancia A? ¿Cómo conocemos esos valores? ¿Cómo calculamos esa corriente? A ver, Juan Carlos. ¿Cuál es la corriente que pasaría por la impedancia de A en el arreglo de estrella? La corriente que pasaría por la impedancia de A en el arreglo de estrella. Ajá, es decir, ¿qué corriente pasaría por esta impedancia? Sería la corriente que pasa por la línea, ¿verdad? Es decir, la que viene desde acá. Esta también es la corriente de A a A. Así que, ¿cómo calculas la corriente de A a A?
Sumamos las impedancias primero. Primero sumamos la impedancia. La impedancia de línea es 10 60 más 25J. Y la impedancia de la carga en estrella 50 más más 50 más 90. 90J, ¿verdad? ¿Y todo eso entre qué? Al revés, ¿no? Es voltaje Al sobre revés, corriente. sí. Este va acá. Sí, dije, chinga, más o menos al revés. Ahí. Ajá. Entonces, ¿cuál es el voltaje? Al de VA de 110, ángulo de 0. 110, ángulo de 0. Entonces, ¿cuánto nos va a dar? ¿Por qué se la complican tanto? Se supone que esto ya lo tienen resuelto, ¿no? Se A ver. supone. A ver, ¿a quién le vamos a cortar la cabeza? ¿Qué cabeza va a rodar el día de hoy? Chale. Sí, profe. Al CEPU. Al Cepu, a ver, pues ni se conecta. Le Ahorita tiene lo miedo, maté. le tiene miedo al éxito. A ver, entonces, ahora sí. ¿Cuál es la impedancia equivalente? No, pues ahí nos vayan sacándola así. Pues sumamos reales con complejos, ¿verdad? Bueno, real con real y Ajá. complejo con complejo. Entonces, ¿cuánto sería? Sería 60 más 120, 115. 115J. Y pasamos de rectangular a polar. Entonces sería 110, ángulo de 0, entre... A ver, ¿quién va a ser mi calculadora veloz el día de hoy? Es 129.7, ángulo de 62.44. 129.7, Ajá, ángulo de 62.44. 62.44. Entonces, ¿cuánto nos da de corriente? 0.84, bueno, 80, sí, 84, ángulo de menos 62.44. Menos 62.44. Muy bien. Entonces ahí tenemos la primer corriente. ¿Cuál será la corriente de B a B? Pues es la misma amplitud, nada más cambia. Restamos los ángulos. Entonces, ¿cuál será la segunda? 182, bueno, menos 182. Menos 182.44. Punto 44. ¿Y cuál será la corriente en C? 50, bueno, igual 0.84, ángulo de 57.56. 57.56. Bien, entonces ahí ya tenemos nuestras tres corrientes, ¿verdad? Y después, ¿qué tenemos que hacer? Recordemos que queremos calcular la corriente que pasa por la carga en delta. Para calcular esa corriente tenemos que calcular el voltaje que cae en dicha carga, ¿cierto? ¿Cómo calculamos ese voltaje? Pues, vean, observen muy bien. Si nosotros queremos calcular el arreglo en delta, el voltaje que cae de A a B, ¿sí? Entre esos dos puntos, de aquí a aquí, ¿cómo lo podríamos hacer en el arreglo en estrella? Pues tenemos que ver cuánto cae desde aquí hasta acá, ¿cierto? Y eso, ¿cómo lo determinamos? Pues vemos el voltaje que cae de A al neutro y vemos cuánto cae de B al neutro. Entonces tenemos que calcular qué cosa. El voltaje de A al neutro. ¿Cuánto nos da el voltaje de A al neutro? ¿Cómo lo calculamos? Esa es una pregunta muy sencilla. La impedancia por la corriente. Corriente de A por la impedancia equivalente, ¿cierto? Que sería 0.84 ángulo de menos 62.44 por la impedancia ZY. ¿Cuánto valía?
50 más 90 Con J. los 30. Ujú. Entonces pasamos ese rectangular a polar. ¿Cuánto nos da? A ver, ¿cuál es la amplitud? Sería 102.95 ángulo de 60.94. 60.94. Entonces, ¿cuánto nos da el voltaje de A al neutro? 102.95 por 0.84. ¿Cuánto te dio? 86.89. 86. Vamos a redondearlo a 9, ¿te parece? ¿Ángulo de cuánto? Aquí me dio menos 1.5. 1.5 grados. Ahí está. Ese sería el voltaje de A al neutro. ¿Cuál va a ser el voltaje de B al neutro? Sería la corriente de B a B por la impedancia en Y, ¿cierto? ¿Qué es igual a? ¿Aquí qué pasaba? De forma práctica. Están en. Aquí. Se me fue el nombre. Balanceadas. Están balanceadas, No. entonces. La amplitud es la misma, lo único que va a cambiar es el ángulo. Entonces, ¿cuánto nos daría de ángulo? 86.9. Ángulo de 121.5. 121 positivo No, negativo. menos 121.5. Ajá. Y de C al neutro, Igual la misma amplitud. ujú, Y ángulo de 118.5. 86.9, ángulo de 118.5. Y ahí ya tenemos los voltajes de las cargas en cada una de nuestras impedancias arreglo estrella. Ya solamente nos haría falta ¿qué? Pues determinar los voltajes equivalentes, ¿verdad? A ver, ¿cuánto sería el voltaje que va de A a B? Sería el voltaje, ay Dios, el voltaje de A al neutro menos ¿quién? Menos el de B al neutro. Menos el de B al neutro, es decir, 86.9 ángulo de menos 1.5 menos 86.9 ángulo de menos 121.5. ¿Qué tenemos que hacer para hacer esa resta? ¿Pasar a qué? Pasar a rectangulares, ¿verdad? Entonces 86.9 coseno de menos 1.5, ¿cuánto te da? Pues te da 86.87. ¿Correcto o falso? Sí, man. 86. Bueno, yo lo tomé 86.86. Ok, ¿y cuánto te da la parte compleja? Vamos a ver, 2.27J. Bueno, negativa. menos 2.27J. ¿Y eso sería menos qué? Menos
Menos 45.4. ¿Menos qué? 45.4. 45.4. Menos 74.08. 08J. Ahora sí, ¿cuánto nos da? 86.86 más 45.4. ¿Cuánto dio? 132.26. Ujú. $132.26 y luego menos 2.25 más 74.08. 71.81. 71.81J. ¿Sale? Entonces ya tenemos el voltaje de A al B. Si lo pasamos a polar, ¿cuánto nos queda? $50.5. 132.26 coseno de 71.81, ¿cuánto te da? Yo dije 50. Sí. 50. A ver, espérame, aguanta. 136. 132.26. Ajá. ¿Cuánto nos da? A ver. $150.49, ángulo de 28.49. ¿Cierto o falso? Sí, Simón. Ok. ¿Cuál será el voltaje de B a C y cuál será el voltaje de C a A? ¿Qué pasa? Es carga balanceada, así que lo único que cambia es la fase, ¿verdad? 150.49, ángulo de menos 91.5 y 150.49, ángulo de 148.49. ¿Sí o no? ¿Cuadra? ¿Tiene sentido? ¿Es coherente? Bueno, Sí. entonces ya solamente nos queda calcular la corriente que pasa por cada una de las cargas en el fasor, ¿cierto? Bueno, la corriente de fasor que pasa por cada una de las cargas en delta. ¿Cuánto nos va a dar?
¿Cuál va a ser la corriente que pase en la impedancia AB? Es decir, ¿cuál es la corriente que pasa por aquí? ¿Cómo la determinamos? Voltaje sobre resistencia. 150.49, ángulo de 28.49 sobre... ¿Cuál era el valor de esa impedancia? La de delta, Ujú. 150 más 270J. 270J. Esa la pasamos a qué? Polar. Entonces, ¿cuánto nos da? 308.86, 308.86, ángulo de 60.94. 60.94. Ahora sí, ¿cuánto es el resultado? $150.49 entre 308.86. ¿Cuánto nos dio? 0.49. 0.49, ángulo de Menos 32.44. menos 32.44. Bueno, lo dejamos ahí como tú lo traes. Menos 32.44. Y ahí tenemos la corriente que pasa por nuestra respectiva impedancia de arreglo en delta. ¿Cuál será la corriente que pasa de B a C y la corriente que pasa de C a? Es la misma amplitud, nada más cambia el ángulo. 0.49, ángulo de cuánto? 152.44. Menos 152.44, ajá. Y el otro va a ser 87.56. 87.56. Y ya. Tenemos las respectivas corrientes de cada una de nuestras cargas. ¿Sí les había salido eso? A mí me fallaron los ángulos, porque en el del voltaje de A a B, Ujú. y se me fue un signo negativo en el ángulo. Y sad. Y ya no tengo todo. Bueno, no pasa nada, ya viste dónde se te fue. ¿Y los demás? Entonces, ¿Sí les salió eso? Muchas gracias ahí por la ayuda. ¿Sí? ¿No? ¿Ni siquiera lo habían hecho? A ver, digan. Preguntas, es momento. Si no han entendido algo, ahorita mismo. Si no, pues suerte en el examen, oigan. ¿Sin preguntas? yo ahorita que se me bugueó el cerebro hace ratito. Ok. Para pasar de rectangular esa, ¿en qué momento? A polar, ahí se me bugueó, me bugueé ahí. Para pasar de rectangular a polar. Ajá. A ver, otra vez. ¿Cuántas veces lo he explicado? A ver. Era bueno, por el ángulo. ¿Por el ángulo? La amplitud. A ver, la amplitud, ¿cómo era? De rectangular a polar. La parte... ¿cuál es la amplitud que va a tener la polar? Es el coseno, ¿no? ¿La amplitud?
¿Sí, no? Sí. Quieres pasar de rectangular a polar, ¿no? Ajá. La amplitud sería la suma de cuadrados, ¿cierto? ¿Y el ángulo? Creo que eso no es para de polar a rectangular. ¿No me estás preguntando de rectangular a polar? Sí, creo que es de polar a rectangular, ¿no? No. Para pasar de polar a rectangular, ¿cómo es? A la madre, me jugué bien feo. Ay, güey. A ver, ángulo de... Bueno, el ángulo es el tangente inverso del complejo sobre el real. Ajá. Y para pasar de polar a rectangular es la parte real es igual a la amplitud del coseno del ángulo. Ujú. Y la parte compleja La amplitud por el seno del ángulo. amplitud por el seno del ángulo. ¿Sale? Así eran estas dos. Les voy a jalar las orejas. Me bugué. La bugueación, oiga. ¿Sí? Para que ya no se les cuatrapie ahí. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Queda claro lo que acabamos de hacer? Sin preguntas, seguros. Ay, el hecho de que no hablen me genera ansiedad, oigan. Me desespera un poquito. Bueno, todavía pues creo que no. Pues sí, ese es el detalle. Yo creo que no, pero luego a la mera hora, ahí andan. No esfuerzo. Sí, pues sí. Bueno, entonces así quedaba ese ejercicio. Ahora vamos a hablar sobre las potencias. Ya hemos hablado del voltaje, de la corriente y de la impedancia en la carga trifásica. Sigue hablar de potencias. ¿Qué creen que pase con la potencia? ¿Qué se les ocurre que va a pasar en una potencia? Matemáticamente, ¿cómo se calcula la potencia? El voltaje por la corriente. El voltaje por la corriente, ¿verdad?
Pero ahora estamos trabajando con un poco más de términos. ¿Con qué estamos trabajando? Y estamos trabajando también con fasores, ¿verdad? Entonces, como tal, por ahí vamos a tener algunas pequeñas variaciones en el cálculo de la potencia. Solamente quiero mencionar el hecho de que si tú calculas la potencia promedio en un arreglo delta o estrella, si estos dos son equivalentes, la potencia debería de ser igual. ¿Sale? Entonces, pues, no debería haber diferencias en la potencia total. A fin y a cabo, si tú tienes el arreglo en delta o en estrella, la fuente está suministrando la misma potencia, por lo que no hay variaciones siempre y cuando sean circuitos equivalentes. A partir de esto es que tú puedes hacer un análisis de un delta para calcular la potencia total en una estrella, ¿vale? Así un poco más sencillo se puede calcular todo este show. ¿Eso queda claro? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, lo tomaré como un sí. Ok, existe una relación la cual nos dice que la potencia en estrella va a ser igual a 3 veces la potencia en delta, es decir, 3 veces la potencia, el voltaje por la corriente de línea, el voltaje de la carga, ¿sí? Por la corriente de línea, por el coseno de el ángulo que maneje el voltaje menos el ángulo que maneje la corriente. ¿Va? Esa es una pequeña relación la cual pues nosotros podemos manejar para analizar la potencia en estrella y la potencia en delta. ¿Hecho? Sí. No. Tal vez. Bueno, si yo les pidiera que me calcularan la potencia promedio transmitida a la carga del ejercicio que acabamos de realizar, ¿qué tendrían que hacer? El circuito que tenemos está en delta, ¿verdad? Pero a nosotros nos es más sencillo trabajar con los datos en estrella. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? A ver, ¿alguien? ¿No? ¿Nadie? Hola, hola, ¿están ahí? ¿Lo sabes ya? Sí, sí. Para hacer el cálculo de la potencia, ¿sí? A ver, tenemos aquí el circuito inicial, ¿verdad? De este circuito, quiero saber cuál es la potencia que está suministrando nuestra fuente.
O, en su defecto, cuál es la potencia total que está consumiendo nuestra carga. ¿Estamos de acuerdo? Al fin y al cabo, si suministra, consume. Así de sencillo. ¿Cuál es la potencia total? La potencia promedio transmitida a la carga. Para eso, nosotros tenemos esta bonita ecuación, ¿sí? Que nos dice que va a ser 3 veces el voltaje por la corriente por el coseno de la diferencia de los ángulos. ¿Va? Entonces, ¿cuál va a ser la potencia que cae en este circuito? A ver. Para calcular esta potencia, tienes que hacer ¿qué? Pues los voltajes están en estrella. Los voltajes están en estrella. ¿Cuál es el voltaje que nosotros estamos manejando en estrella? Supongamos que queremos ver la potencia que cae en la impedancia de A. Estamos manejando 110, ángulo de 0. Estamos manejando 110 ángulo de 0. ¿Y ese es el voltaje de esa impedancia? ¿De esa impedancia? ¿Que cae de A al neutro? Ah, es la de A, el neutro. Sí, sí. Ah, entonces sería la de 86. 86.9. 86.9. Ángulo de menos 1.5. 86.9. Y luego, acá nos dice que es el coseno de menos 1.5. Ajá. ¿Y cuál es la corriente que pasa por esa resistencia? ¿0.84? 84. Ajá. Ok. ¿0.84 qué? Ángulo de menos 62.44. ¿Y qué nos hace falta para calcular la potencia en estrella? Ok. Un 3, ¿verdad? Decimos. Pues así de sencillo. ¿Cuánto nos daría la potencia en estrella? ¿Cuánto es? 86.9 por 3 por 0.84. ¿Cuánto te da? 218.98. Ah, 219 te parece. 219. 219 coseno de qué? 62.44 menos. Coseno de 60.94. ¿Y cuánto nos daría? $106.37 ¿37 qué? watts. Watts. ¿Sale? Y ya, así de sencillo. Porque al ser equivalente, esa es la potencia transmitida a la carga en el arreglo en delta, ¿sí? A partir del arreglo estrella. Qué fácil, ¿no? Súper sencillo. Entonces por ahí, anoten nada más esa ecuación. Y pues sí. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Sin preguntas? Hijo, mano. Pues bueno, eso es lo que les tenía preparado para el día de hoy. No tengo más, oigan.
esperaba preguntas del proyecto que nos llevaran unos 30, 40 minutos tal vez. ¿Se va a hacer en PCB? Sí, por supuesto. Tarjeta impresa. Sí, si lo hacen en proto van a tener mucha interferencia. Ok. Entonces tiene que ser todo en tarjeta impresa. Ya si ustedes quieren diseñar en, no sé, Proteus o... La tarjeta impresa. ¿Cómo? ¿Cómo nos recomienda? Con paciencia y dedicación. No les puedo pedir más. Ya si ustedes saben manejar Proteus o Altium o Solid PCB, pues con el que ya pueden manejar. Pues tengo entendido que por ahí con el Ninja ya habían hecho un PCB, ¿no? Un curso Super Express. Pues es mejor que nada ese curso Super Express. Eso sí. Después les tocará hacer memoria de ese curso Super Express para esa tarjeta impresa. Y pues como comentaba hace ratito el Julián, no deben de tener ángulos de 90 grados. Siempre deben de manejar ángulos de 45 grados, si no van a estar captando interferencia de señales, no sé, el Wi-Fi, el Bluetooth, señales de radio. Wow. Pero cuando está viendo lo de módulo de voltaje, vi que hacían como el PCB, compraban la placa fenólica con el cobre y usaban ácido férrico. Así es. Sí, sí, pueden usar ácido férrico o si no también una... ¿Cómo se llama? Una disolución. Más bien, ácido muriático en baja concentración. Ahora sí que depende del procedimiento que puedan checar o con el que estén familiarizados. Pero creo que el más común, el de que van a encontrar como mayor tutorial, es sobre ácido férrico. Ajá. ¿Y el ácido férrico dónde lo consiguen? Igual donde compras la PCB y venden. Ok. ¿Dónde se compra la PCB? Pues donde compras el ácido férrico, no te creas. No. En cualquier tienda donde compres los componentes que vas a ocupar, pues yo les recomendé Star Electrónicas. Ajá, ahí también venden la PCB. Pues. Va. Entonces, pues sí, chequen porque van a ocupar papel transfer, su planchita, su PCB, su impresora de tinta, de inyección. Sí, entonces pues chequen todos esos detallitos para que no se les cuatrapie la PCB. O pues ya si son muy rudimentarios, pues con un plumón permanente negro. Pero Sí, se había visto, sí. Sí, les recomendaría más su diseño de PCB. Da un perfil más profesional. Ok. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo sobre el prototipo que hice. Ajá. Para el circuito utilicé el op-amp inversor. Ajá. Y bueno, ya ve que para el pin, los que son de alimentación, el 7 y el 4, ya que cuando por lo que estaba viendo en los videos de investigación, por lo general le meten, por ejemplo, el 7 le meten voltaje positivo, por ejemplo, 9 volts. Y el pin 4, menos 9 volts. Es que hay diferentes tipos de op-amp. Los que trabajan con positivo o negativo o los que trabajan por una sola señal. En nuestro caso, como solamente vamos a utilizar el op-amp para sumar, solamente ocupamos voltaje positivo. El negativo lo puedes mandar directamente a tierra o puedes comprar un op-amp que sea de positivo a tierra directamente. Ok. Bueno, yo como le hice fue el op-amp el inversor, con así de tierra de 0 a 5.
Y por la negativa, por la entrada negativa de voltaje, ya le metió lo del divisor de voltaje, los 2.5. Y por la entrada, Me perdí. Metiste 5 por el... 2.5. No, pero, o sea, Ah. ¿eso es a la entrada del OPAM o a la entrada de la alimentación del OPAM? Los 2.5 a la entrada del OPAM. Ajá. Y los 5 a la alimentación. Ah, correcto. Sí, así ya te da el offset que buscas. Ujú, está correcto. Ese, y ya a la otra, el positivo, al OPAM, al voltaje positivo, ya le metí, ¿qué? 2.5 en corriente continua. Ujú, sí. Por una entra la señal y por otra entra... O la eh, referencia. ajá, sí. Ahora sí que Nada más que la suma que vas a sí. generar. Ahí pues nada más tiene Sí me que... dio la señal, nada más que me la da con una... sí me la amplifica. ¿Te la amplifica o te la mueve? Más bien me la mueve. Es que no va de 0 a 5. ¿De cuánto va? Va de 1.40 no, 80 y algo, o 40 y pico, Ajá. a 6 punto y algo. Ah, entonces le tienes que bajar ahí el offset. En vez de que sean 2.5, pues que será un 1 punto y cacho. Sí. Vale. Eso ya es cuestión del arreglo de resistencias que tienes. Va, pues. Por ejemplo, ahí en el inversor, si le meto resistencias iguales, sí me amplifica la señal. En el inversor con resistencias iguales, Ajá. creo que sí. Te lo terminará amplificando. No recuerdo bien la ecuación equivalente, pero si mal no recuerdo, sí. Ok. Porque en el sumador no, ¿verdad? No, en el sumador no. Pero pues el que nos interesa es el sumador. Es que no sé, a mí me dio como problemillas con el sumador. Por eso de que te lo suma un poquito de más. Más bien no supe de cómo leer la señal. Pues manda... es en simulación. Sí. Ok. La salida del OPAM, esa es la señal que obtienes. Entonces, si lo haces con un osciloscopio, el positivo va ahí y el negativo va al negativo de tu resistencia inicial. O a tu tierra general. Si tienes un GND general, lo mandas a esa GND. Ok, bueno, pues aquí, luego en el Proteus, acá no me pide que conecte tierra, nada más la salida. El osciloscopio del Proteus. Pues Ajá. ahí, a la salida del OPAM debería de darte la señal ya con su respectiva amplitud. Ok. Bueno, lo voy a volver a calar con el sumador. Sí, cálate. Pues si tienes dudas me mandas mensajillo. Ahí. Bueno, Cada 2-3 días contesto. Ahí le pongo el mensaje que es muy importante para que me recuerde cada 5 minutos. Que es muy importante. ¿Se puede? No haga eso, Sí. compa. Fíjese. Nos has condenado. Cualquier mensaje. Este vato. Pues va. Entonces, pues si no tienen preguntas, pues fuga. Ahí mañana. Si mal no recuerdo, tienen su junta, ¿no? Ustedes, para ver lo del CIES. Simón. Entonces, les grabo la sesión con lo que sería la continuación de esto. Ya falta algo de análisis igual sobre las cargas y corrección de potencia. Es lo que nos faltaría para ya quedar con esta unidad. Y pues ya, prácticamente ahí acabamos. Entonces pues les subo el adelanto de eso. Y pues denle su proyectito. Urge. Super urge. No, sí, ahorita la subo. Arre. Sale pues. Sí, pues ahorita que les quedan como 40 minutos. Aprovechen para trabajar sobre su proyecto. ¿Sale?
Ahí de favorzote. Y los que no me han mandado adelanto, mándenmelo. Los que no me han mandado la práctica, mándenmela. Los que no me han mandado tareas, mándenmelas. ¿Sale? Pues va. Entonces, pues fuga. Que tengan bonita tarde. Ay, Bueno, Dios. ese sueño. Ay. Me contagiaron el bostezo. Como si nos viera. Ahora lo percibo. Percibo sus bostezos. Un sexto sentido. Sí, sí. Dale, pues ahí nos vemos. Pues arre. Que tengan bonita tarde. Cuídense. luego, profe, Bye. gracias. Hasta luego, profe, gracias. Ay, ahora sí contestan todos. Mendigos. Adiós. No, profe, cámara. Cámara. Perdón, profe. Hijos de eso. Es que es la hora de salida, donde todo el mundo despierta. ¿Cómo? Es la hora de salida, profe, donde todo el mundo despierta. Ay, mira, qué conveniente. Eso no es de Dios. Gracias, profe. Cámara. Ay, no se conectó el Benjas. Seguramente se fue a escuchar el Dolop. Pues bueno. Tengo la grabación.